nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, y esta semana el Espíritu Santo había puesto en mi corazón una palabra de ánimo también, ¿verdad? Y de fortaleza, y casi que estoy por sentarme porque el pastor prácticamente ya la ha dicho toda, ¿no? Pero vamos a leer en el capítulo 3 del versículo de Daniel, y todos conocéis la historia, o casi todos, y si no la vamos a repasar un poquito. Habla acerca de tres jóvenes que decidieron y propusieron en sus corazones no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey. ¿Sabéis de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y fijaros que en esta semana, mientras estaba leyendo esta historia, el Señor me puso muy fuerte el hecho de que algunos, o muchos, o quizá uno, no lo sé, de vosotros está pasando por ese horno de fuego. Por ese horno de fuego que también el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor, para que en esta mañana tú te prepares para recibir la palabra del Señor. Y dice Daniel capítulo 3, voy a leer versículos que yo tengo subrayados, ¿vale? No hace falta que lo leéis en casa, como dice el pastor, todo el capítulo si queréis, pero yo voy a leer la historia resumida, para que no se nos haga tan larga la lectura. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraban y adoraban la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos, acusaban, los cuales les pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces en el versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ordenó el rey que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y que metieran en él, echaran en él a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados dentro del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: así es, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego
fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, amén, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y fijaros, el rey. Por lo tanto, dijo el rey Nabucodonosor, decreto, se me pone la piel de gallina, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Entonces dice que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en aquella provincia de Babilonia. Gloria a Dios. Hermanos, es una historia preciosa, ¿verdad? Es una de las historias que ya desde pequeños aprendemos en la escuela dominical, pero que cada vez que la leemos, cada vez tras vez, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Es una historia que nos habla tan bien, tan bueno, tan directo al corazón, ¿verdad? De la protección y del respaldo de Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros. El Señor te dice en esta mañana: sé que estás en el horno de fuego, sé que estás pasando por un horno de la prueba, en el cual quizás no entiendes, quizás no sabes por qué te han metido o estás metido en ese horno, pero Él dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo soy ese cuarto hombre que no te dejo. Yo soy ese cuarto hombre que, aunque el fuego esté encendido a la séptima potencia, no te va a quemar, no te va a hacer daño, ni siquiera el olor se te pegará. Amén. Gloria a Dios. Había 3 jóvenes. Y me habla también acerca de la juventud, de nuestra juventud, de los jóvenes de nuestra iglesia, de cuán importante es que se mantengan íntegros, de cuán importante es que se mantengan santos, puros, ¿verdad? Fijaros que ellos llegaron esclavos a Babilonia, ellos 3 junto con Daniel, y cuando quisieron darles de los manjares que había en Babilonia, ellos dijeron: no vamos a comer esa comida porque está ofrecida a otros dioses. Ha sido entregada, ¿verdad?, para la adoración de otros dioses. No nos contaminaremos con la comida del rey. Y nuestros jóvenes hoy en día tienen tantos platos ahí fuera, tantos manjares en el mundo que les ofrecen. Tienen tantos manjares que son codiciados, ¿verdad?, a la vista, codiciosos, ¿verdad?, que dices: yo lo quiero. Pero nuestros jóvenes tienen una tarea, tienen un llamado, tienen un propósito, y es a mantenerse íntegros, a mantenerse santos, a mantenerse puros, ¿verdad?, y no contaminarse con la comida que ahí fuera les están ofreciendo. Y estos jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son jóvenes que realmente nos muestran cómo nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad?, nuestros mayores, debemos comportarnos sin contaminarnos con la comida del rey. Esos 3 jóvenes no se postraron ante la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho, una imagen que le idolatraba a él mismo, era su propia imagen, ¿verdad? Y ellos habían dicho: no nos postraremos delante de ningún otro Dios que no sea el nuestro. En el mundo se nos ofrecen muchos dioses, muchos. El Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de la posesión, el Dios de la apariencia. ¿Te postras delante de alguno de ellos? Nos postramos, muchas veces caemos en el error, ¿verdad? Pero estos jóvenes habían propuesto en sus corazones no contaminarse y no postrarse, no adorar a ningún otro Dios que no fuese el Dios de Israel, su Dios, el Todopoderoso. Amén. Esos jóvenes no se postraron, por lo tanto fueron echados al horno de fuego, y fue en ese horno de fuego donde vieron el cartel, donde vieron lo sobrenatural.
En ese horno de fuego, en ese horno de la prueba, fue donde vieron lo sobrenatural de Dios. Pasó allí. ¿Por qué? Porque dice que fueron echados atados con cuerdas, ¿verdad? Pero de repente, dice que el rey ya no veía a 3 jóvenes, veía a 4. Y ya no veo a 3 personas, veo a 4 que se pasean entre el fuego. ¿Quién se pasea entre el fuego? El fuego, ¿verdad?, es algo que nos aterroriza. Yo siempre he dicho que la muerte quemado debe ser horrible, ¿verdad? Porque no quiero ni pensar a aquellos que se pierden, la eternidad que les espera en el lago de fuego, ¿verdad? No quiero ni pensarlo. Y oro para que el Señor cada día añada a su iglesia, ¿verdad?, para que sean salvos. Amén. Y ese es nuestro llamado, ¿verdad? Rescatar a cuantos más mejor de ese lago de fuego, del infierno, ¿verdad? Pero en ese lago de fuego donde fueron echados estos 3 jóvenes, dice que el rey de repente dijo: ¿no echaron 3? Yo veo 4. Y el cuarto es semejante a hijo de dioses. En otra versión dice: y el cuarto parece un dios, ¿verdad? ¿Quién era? Ese cuarto hombre era el mismo Dios. Ese cuarto era el mismo Jesucristo, ¿verdad? Era una teofanía, una manifestación del Hijo de Dios, ¿verdad? Antes de que viniera a la tierra, antes de que naciera en aquel pesebre, Jesús manifestado, y aquellos jóvenes estaban con él. Me hubiese encantado, ¿verdad?, estar allí y escuchar de qué hablaban, porque yo creo que aquellos jóvenes debían estar flipando, debían estar diciendo: ¿cómo es que hemos sido echados al lago de fuego para morir y estamos paseándonos aquí contigo, ¿no? Ellos debían flipar, debían decir: qué sobrenatural, qué maravilloso que te vemos cara a cara, que te estamos experimentando, que estamos sintiendo tu amor, que estamos sintiendo tu protección, que estamos sintiendo tu abrazo, ¿verdad? Y es que Dios es así. Cuando peor puede ser tu situación, el Señor se manifiesta, ¿verdad? Como hemos cantado, y Él te dice: yo estoy contigo. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo voy a estar contigo en el peor momento de tu vida. Lo he estado siempre, lo estoy y lo estaré. Amén. Aquellos 3 jóvenes fueron protegidos por el mismo Dios, que los defendió y los guardó en el horno de la prueba. Ahora veamos, hermanos queridos, cómo podemos aplicar esta historia, que es fácilmente, ¿verdad?, aplicable a nuestra vida. Dice que en el versículo 1 que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro. Y en la sociedad en la que hoy vivimos, queridos hermanos, una sociedad tan depravada, una sociedad tan llena de pecado, ¿verdad? Pero dice también la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Así que contamos con la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice que levantó una estatua de oro. Y en esta sociedad, cada día se levantan estatuas de oro que ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestra integridad. Cada día se levantan estatuas de oro que intentan poner a prueba si tu fe en Dios es verdadera, que intentan poner a prueba si tu testimonio es fiel, que intentan poner a prueba si tu integridad es tanto como presumes, ¿verdad? Quizá en el trabajo se te ha ofrecido un dinerillo extra, pero no digas nada. Quizá en la tienda has sido tentado a coger algo que no te pertenece. Quizá has mentido a tus padres. Quizá has estado en algún sitio donde sabes que a Dios no le agrada, porque un hijo de Dios no debe estar donde a Dios no se le adora, a donde a Dios no se le alaba y donde a Dios no se le honra. Amén. Cada día se levantan estatuas de oro y nuestra decisión es como la de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Nos postraremos delante de esas estatuas? ¿Nos postraremos y honraremos y alabaremos y adoraremos a esas estatuas y entenderle bien a esos, no sé cómo llamarlas, estatuas, a esas estatuas, a esas cosas que intentan captar nuestra atención, que intentan captar nuestra adoración, ¿verdad? Nuestra dedicación.
Siempre hablamos de que esas estatuas pueden ser el trabajo, y sí, pero no tiene por qué serlo. Puede ser el dinero, y sí, pero hay otro tipo de estatuas, ¿verdad?, de oro que se levantan cada día, o con las cuales tenemos en los pequeños detalles que demostrar que somos personas íntegras, que somos personas que realmente aman a Dios, que guardamos el testimonio, ¿no? Y como muchas veces decimos, sin hablar, con nuestros actos, con nuestras actitudes debemos mostrar que conocemos al Señor. Nuestra fe es puesta a prueba cada día. Hermanos, somos el centro de atención del diablo. El enemigo nos prueba cada día nos tiende trampas, cada día pone delante de nosotros esas estatuas, ¿verdad?, a las cuales nos invita a postrarnos, a las cuales nos invita a adorar. ¿Para qué? Para poner a prueba nuestra integridad, para poner a prueba nuestro compromiso, nuestra fe, nuestra dedicación, nuestro amor por Jesucristo. Cada día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién robar, matar y destruir. Porque esa es su misión. Su misión es matarte, es destruirte, es robarte todo lo que Dios quiere darte, todo lo que Dios te ha dado. Esa es la misión del diablo. Pero el Señor, recuerda bien, en ese horno está contigo. En ese horno el Señor está contigo. Amén. El enemigo es ese vocero que leemos en el versículo 4, cuando dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Cuántos pregoneros, verdad, hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos voceros hay que intentan intimidarnos, que intentan asustarnos? ¿Cuántos pregoneros hay que, como dice en el versículo 8, maliciosamente nos acusan porque amamos a Dios? Nos acusan y nos señalan como si fuéramos lo peor del mundo porque somos cristianos. Esos pregoneros son esas voces del mismo enemigo que vienen a nuestras vidas y nos intentan intimidar. Intentan que tengamos inseguridades, miedos, y que cuando llega la hora de adorar a esas estatuas nos postremos y caigamos y sucumbamos al pecado y sucumbamos al enemigo. No hagas caso de esas voces, de esos voceros. No hagas caso. Mantente firme porque más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. El enemigo te va a amenazar. Te va a ofrecer atajos. En ese horno de fuego por el cual estás atravesando, el enemigo te va a ofrecer atajos. Te va a ofrecer soluciones humanamente. Te va a hacer creer que tú eres capaz, que tú eres suficiente. Pero el Señor está contigo, no lo olvides. El Señor está contigo. Si quieres ver lo sobrenatural, no hagas caso al vocero. No hagas caso al pregonero que viene a intimidarte, que viene a traerte miedo, que viene a traerte inseguridad. Si quieres ver lo sobrenatural, que tu testimonio se mantenga firme, que tu fe sea fortalecida en el Señor. Como esos jóvenes, no es necesario que te respondamos a este asunto, porque he aquí a nuestro Dios a quien servimos. Él puede librarnos de ese horno de fuego. Y si no lo hace, si no me libra de ese horno de fuego, que sepas que no adoraremos a otro Dios que el nuestro. Amén, amén, amén. Muchas veces nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes proveerme, tú eres mi todo, tú eres el que me levanta, el que me sostiene. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Entonces ya, pues como que Dios no funciona tanto, ¿no? Mejor que vayamos ahí y nos postremos delante de la estatua y busquemos otros dioses y busquemos otras maneras en las cuales, ¿verdad?, se pueda solucionar o podamos salir de ese horno de fuego. Atajos. A estos jóvenes el rey Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad que no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Y otra versión dice: os doy otra oportunidad. Os doy otra oportunidad.
de que os postréis delante de mí, de que me adoréis. Y en medio del horno de fuego que estáis atravesando o que podamos estar atravesando, el enemigo va a venir a tu vida y te va a decir: te doy otra oportunidad. Te doy otra oportunidad para que te postres delante de mí, delante de la estatua de oro. Te doy otra oportunidad. Mira, yo te doy esto si tú te postras. Yo te lo arreglo si... Pero son nubes que se disipan y que a nada te llevan más que a la perdición. No hay oportunidades. El enemigo no te da oportunidades, el enemigo te engaña. En el horno de fuego te vas a encontrar que el único poder, lo único sobrenatural que te puede librar del horno de fuego es Dios. Amén. El único. Amén, amén. El Espíritu Santo es el único que va a estar contigo ahí. Amén. Amén. Y si no, mantente firme. Y si no, no sirvas a otros dioses. Y si no, sigue alabándole y sigue adorándole, porque Él es el único Dios, como dijeron estos jóvenes. Amén. Recuerda que aún en el horno de la prueba, en el horno de fuego, recuerda, no estás solo si te mantienes firme. Amén. Nuestra fidelidad, fíjate y atento a esto, nuestra fidelidad a Dios no nos garantiza que no vayamos a pasar por el horno de la prueba. Nuestra fidelidad a Dios no nos garantiza que todo nos vaya a ir bien. Muchas veces por ahí fuera se predica un evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad. Se predica un evangelio de que si todo está bien, Dios te va a prosperar, no te va a faltar el dinero, no te va a faltar la gran casa, el gran coche, no te va a faltar de nada. Pero muchas veces nos encontramos, y nosotros mismos nos hemos encontrado, ¿verdad?, en la situación en la que amamos a Dios, en la situación en que guardamos su palabra, todo va bien, pero quizá estamos enfermos, Ya. quizá tenemos dificultades para acabar el mes, o para empezarlo incluso ya, ¿no? Nos encontramos con situaciones que algunos dicen: eso es que hay pecado en tu vida, porque si no hubiera pecado, Dios bendice. Pero el horno de la prueba, el horno de fuego para Sadrach, Mesach y Abednego, fue un horno que fortaleció su fe y que les hizo vivir en lo sobrenatural. Y Sadrach, Mesach y Abednego no estaban en pecado. Al contrario, ellos habían propuesto en su corazón guardar, ¿verdad?, guardar su testimonio, ser fieles a Dios, mantenerse íntegros, pero aún así se encontraban en el horno de fuego. Nuestra fidelidad no nos garantiza no estar en un horno de fuego, pero sí que nos garantiza, y atentos, que nuestra fe va a crecer. Nuestra fe va a crecer y se va a fortalecer en el Señor. Amén. Amén. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí el salmista David lo está diciendo: mira, no vas a pasar, tranquilo, si tú le entregas tu vida al Señor, no pasarás por valles sombríos, no pasarás por valles de enfermedad. No, está diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Aunque ande en el fuego de la prueba, aunque ande en el horno de fuego, no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Dice Isaías, dice: aunque pases por el fuego no te quemarás, ni las aguas, ¿verdad?, te ahogarán. El Señor está contigo. En la situación que estás viviendo, que estás atravesando, no estás solo, no estás sola. Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra determinación, nuestro compromiso se va a poner a prueba en muchas ocasiones. Amén. Y vas a tener que tomar decisiones. Decisiones que te van a llevar quizá al horno de fuego. Porque muchos te van a señalar, muchos te van a acusar. Y en ti está la decisión.
de decir, yo solo le sirvo a mi Dios y no me postraré delante de ninguna estatua que quiera robarle a Él la gloria y la honra. Amén. Amén. Podemos atravesar todo ese tipo de valles, podemos atravesar todo ese tipo de hornos de fuego, de pruebas, pero el Señor es fiel. Y si Él dice que Él está contigo, Él está contigo. Amén. Él mismo lo dijo en Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros algunos días, cuando estéis fuera del horno. No, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días, pero muchas veces leemos solo eso, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días, pero dice, guardando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si queremos que Él esté con nosotros, como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos que guardar su palabra. Amén. Tenemos que guardar el testimonio. Amén. Tenemos que guardar nuestra fe. Tenemos que guardar nuestra integridad. Porque Dios es santo. Amén. Dios es santo. Amén. Y Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos, porque yo soy santo. Si guardamos su palabra, pasaremos por las aguas, no nos ahogarán. Si guardamos su palabra, pasaremos por el fuego y no nos quemarán. Gloria a Dios. Amén. Cuando atravesamos el horno de fuego y somos íntegros, cuando atravesamos la prueba y guardamos nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestra fe va a crecer. Y eso también va a servir para que otros vean. El rey Nabucodonosor lo vio. ¿No eran 3? Yo veo 4. ¿Qué ha ocurrido? Y cuando él se dio cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios les había librado de ese horno en el que murieron incluso, ¿verdad? Porque acordaos que se hizo más fuerte 7 veces. Se puso más, ¿cómo se dice?, más potencia al horno 7 veces. Dice que los que echaron a los chavales, a los jóvenes, se quemaron simplemente del calor que desprendía ese horno y murieron en el acto. Y cuando Nabucodonosor les dice, siervos del Altísimo, salid y venid, me encanta, ¿verdad? Porque cuando lo sobrenatural de Dios se hace, cuando lo sobrenatural de Dios se manifiesta, es hora de salir de ese horno de fuego. Es hora de salir de ese horno de la prueba. Y dice que Nabucodonosor, cuando lo vio, ¿verdad?, alabó, adoró al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Fijaros cómo cambiaron las tornas. En vez de ellos adorar la estatua de oro, el rey Nabucodonosor acabó adorando y postrándose delante de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que provocamos cuando nosotros guardamos nuestro testimonio. Eso es lo que provocamos cuando nosotros guardamos nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros somos íntegros delante de esas estatuas de oro que hay ahí fuera. Cuando nosotros nos guardamos y obedecemos su palabra, los que ven, ¿verdad?, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, acaban alabando y adorando el nombre de Dios. Llega el momento en el que nos toca salir de ese horno. Pero mientras, dice la palabra del Señor, en 1 de Pedro 1, 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quizá estás siendo afligido o afligida ahora en diversas pruebas. Es necesario. El Señor te dice, es necesario. Alégrate. A veces no, siempre. Siempre es difícil alegrarse en el horno, ¿verdad? Hasta que se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Entonces, las cuerdas, ¿verdad?, se queman y te paseas con el Señor y dices, ¡wow! Hasta se está bien aquí en el horno, ¿verdad? Me estoy paseando con el mismo Dios, me estoy gozando. Y el Señor te está diciendo, en esa prueba en la que te encuentras, gózate, alégrate, porque soy yo el que está contigo. Yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar.
No te preocupes, porque llegará el momento en que se te dirá, sal y ven, siervo del Dios Altísimo. Llegará un momento en el que tú tendrás que salir de ese horno y saldrás fortalecido. Y lo más bonito y lo más que me encanta, dándole la gloria a Dios, porque muchos verán lo que Dios ha hecho en ti y le alabarán y le adorarán. Amén. Amén. Para concluir, queridos hermanos, en el horno de la prueba nos encontramos con nosotros mismos. En el horno de la prueba es cuando nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos salir. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. En el horno de la prueba es cuando te encuentras contigo, intentas hacerlo todo por ti mismo y te das cuenta de que no puedes. Porque el único que puede obrar sobrenaturalmente en ese horno es Dios. Amén. El único que puede librarte de esa prueba, de esa aflicción, de esa dificultad, de esa circunstancia, es el Espíritu Santo. Es el único. Por eso en el horno de la prueba Dios te confronta contigo mismo. Amén. Y te dice, venga, valiente. Cuando yo le decía a mis hijas que querían desobedecer, yo, venga, valiente. ¿Verdad? Venga, intenta. Y el Señor te dice, venga, y te das cuenta de que no. De que tú misma, por tus propias fuerzas, no puedes salir de ahí. Y tienes que decir, Señor, solo tú. Por eso en el horno de la prueba también es un lugar en el que te encuentras con Él íntimamente. En el horno de la prueba también te encuentras con Él cara a cara. Y ahí es donde te das cuenta de que el poder solo viene de Él. Oseas, y es uno de los versículos que también me encantan, y me dicen, le atraeré al desierto y allí le hablaré íntimamente. Allí le hablaré al corazón, ¿verdad? Muchas veces Dios nos tiene que llevar a ese horno de fuego, o al desierto, o a la prueba, o a la dificultad, o llámale como quieras, para hablarnos íntimamente, para hablarnos de cerca, para hablarnos cara a cara. Pero ahí también es donde su poder sobrenatural se manifiesta. Amén. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la situación que estás atravesando, Él está contigo. Amén. Amén. Repítetelo. Tú estás conmigo, Señor. Amén. Y por último, cuando atravesamos el horno de la prueba, ¿verdad? Hemos dicho que en el horno me encuentro conmigo misma y me doy cuenta de que no puedo hacer nada. En el horno de la prueba me encuentro con Él cara a cara porque solo dependo de Él. Pero en el horno de la prueba también es cuando otros conocen a Dios a través de mí. Porque en medio de la prueba, mi actitud, mi testimonio va a hablar a los que están viendo, a los que están observando. ¿Cómo actúas cuando estás en medio de la enfermedad? Señor, si yo soy buena, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿con queja? ¿Cómo actúas en medio de la escasez? Señor, si yo ofrendo, si yo diezmo, ¿cómo es que no llego a final de mes? ¿Cómo actúas cuando la dificultad, las circunstancias, las adversidades te aprietan, te ahogan? Porque depende de tu actitud, depende de tu integridad, depende de tu compromiso, depende de tu testimonio, el que otros den la gloria a Dios. Amén. Amén. Como Nabucodonosor, que cuando vio lo que Dios hizo en la vida de estos jóvenes, alabó, adoró y honró el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir al grupo de alabanza que pasen adelante. Y en esta mañana, queridos hermanos, sé que estáis pasando, no sé, algunos, uno, varios, por ese horno de fuego. Una prueba difícil y dura. Y de verdad que sufrimos con vosotros. Muchas veces cuando venís y nos compartís esa prueba, esa